La relación secreta entre el rey Carlos y Camila una vez escandalizó al mundo entero. Fueron condenados por destrozar la felicidad de una familia, dejando un dolor imborrable a la princesa Diana, el corazón de la propia Inglaterra. Desde los primeros susurros de su aventura clandestina, el público nunca dejó de criticar, recordando a todos que no se trataba solo de un asunto privado, sino de una herida muy pública en el corazón de la familia real. La imagen de un joven príncipe traicionado, una princesa hermosa e inocente dejada aislada, se convirtió en un símbolo de tragedia y engaño. Toda Inglaterra contuvo el aliento ante los impactantes titulares, las fotografías secretas, las historias que muchos apenas podían creer que fueran ciertas. Con el paso del tiempo, los escándalos que parecían enterrados hace mucho tiempo volvieron a estallar de maneras que nadie podría haber predicho. El rey Carlos, una vez visto por el público como el traidor, ahora ha hecho un anuncio trágico pero decisivo que concierne directamente al futuro de Camila. Lo que hace este momento aún más llamativo es el contexto en el que ocurre. La salud del rey Carlos está en grave declive. Fuentes cercanas revelan que está luchando contra el cáncer, su cuerpo visiblemente debilitado, su fuerza desvaneciéndose día a día. Entonces, ¿por qué ha elegido este momento exacto para tomar una decisión tan monumental? ¿Es un persistente sentimiento de culpa del pasado? ¿Un silencioso remordimiento por lo que le pasó a Diana y a la familia? ¿O es una jugada estratégica para asegurar el poder y proteger su reputación antes de que su salud ya no le permita liderar la monarquía? Esta elección hace más que moldear el futuro de Camila. Expone conflictos latentes dentro de la familia real, temores y secretos que Carlos ha trabajado durante años para ocultar. ¿Alguna vez te has preguntado si estuvieras en su lugar, sabiendo que tu tiempo es limitado, qué harías? ¿Permanecer en silencio y dejar que las cosas se desarrollen, o hacer un movimiento decisivo, independientemente de las críticas públicas, para confrontar los remordimientos persistentes? Este es un momento donde el corazón, el honor y el poder chocan, creando un drama diferente a cualquier cosa que la familia real haya visto jamás. Hoy exploraremos el impactante anuncio de este pipo. Entender por qué Carlos tomó esta decisión y ver las consecuencias que trae para Camila, la monarquía y el público por igual. Hace apenas unos momentos, la historia pareció detenerse. Las cortinas de terciopelo de Clarence House revolotearon débilmente cuando el rey Carlos se adentró en el resplandor cegador de los flashes de las cámaras. Su expresión era pesada. Su voz temblaba mientras se enfrentaba a la nación y al mundo. Luego vinieron las palabras que nadie esperaba, las que congelan el tiempo y se propagan a través de generaciones. Su Majestad, la reina consorte, Camila, perderá su título real, con efecto inmediato, en espera de una investigación completa. Un jadeo se extendió entre la multitud reunida como el viento a través de las hojas secas. La sala pareció temblar con el peso de esas palabras. Nunca en la historia moderna un monarca reinante había cortado públicamente tal vínculo. No con tal finalidad, no con tal dolor. Junto a él, la corona de la reina María descansaba sobre su pedestal, una reliquia ornamentada que brillaba con el fuego helado de los diamantes Cullinan y gemas raras. Una vez un orgulloso emblema de unidad, ahora se erguía como un testigo silencioso de la división. Su brillo contrastaba dolorosamente con la tensión que llenaba la sala.
El SIDA se congeló a medio aliento. Uno murmuró en voz baja: «Está hecho». Afuera, donde los reporteros se empujaban y gritaban preguntas, sus voces se perdían bajo el solemne toque de las campanas de la iglesia que resonaban a través de los cielos grises de Londres. Adentro, un hogar real se estaba desmoronando. La pregunta que ardía en el aire era simple pero abrasadora. ¿Qué podría llevar a un rey a tal decisión? Según los susurros de los informantes del Palacio de Buckingham, el detonante no fueron los chismes o los rumores, sino algo tangible, innegable. Un broche de zafiro. No cualquier broche, sino uno que una vez perteneció a la difunta princesa Diana. Apareció de la nada en una subasta en Ginebra, causando ondas de choque en los círculos reales. Cómo llegó allí era el misterio, hasta que los investigadores rastrearon su camino de regreso a Raymil House, la residencia privada de Camila en Wiltshire. En cuestión de horas, se identificó a un intermediario secreto. Una figura que, según se informa, está bajo intenso escrutinio por parte de los investigadores del palacio. Fue la princesa Ana quien dio la voz de alarma, con sus instintos tan agudos como siempre. El príncipe William, ferozmente leal y protector de la memoria de su madre, exigió respuestas. Y Catherine, tranquila, digna, pero resuelta, instó a su suegro a actuar con rapidez. «Protege la corona», se dice que le dijo en voz baja. «No importa el código». Cuando llegó el momento, las manos del rey Carlos temblaron al firmar el decreto. La pluma parecía casi demasiado pesada para sostenerla. Su tinta llevaba el peso de siglos de tradición, deber y angustia. Su voz, aunque contenida, llevaba el eco de una antigua resolución. La corona debe permanecer pura. Y con eso, lo impensable se hizo realidad. La monarquía británica se encuentra ahora en una encrucijada frágil, deslumbrante pero fracturada, venerable pero ensombrecida por el escándalo. Cómo una familia unida por la herencia se enfrenta a la posibilidad de una traición dentro de sus propias paredes. Fuera de las puertas del palacio, el mundo observa, fascinado, atónito, quizás incluso con simpatía. Adentro, los pasillos que una vez resonaron con los pasos medidos de la tradición ahora están llenos de un silencio inquietante. El personal susurra. Los asesores se reúnen a puerta cerrada. El aire mismo se siente pesado con secretos aún por revelar. ¿Podría ser este el momento que redefine la línea de sucesión real en sí misma? ¿Podría una sola joya perdida, robada o vendida deshacer el delicado hilo de la continuidad real? ¿O es simplemente la superficie de algo más profundo? Una historia de confianza rota, de amor probado, de historia que se repite en una simetría inquietante. Para entender este momento, esta fractura en la corona, uno debe mirar hacia atrás. Detrás de este anuncio hay más que un escándalo. Es una historia de herencia, de rivalidad, de dolor y culpa enterrados bajo la grandeza de la monarquía. Es la historia de cómo un broche de zafiro, una vez una muestra de afecto, se convirtió en la chispa que encendió el ajuste de cuentas real más escandaloso de nuestro tiempo. Y así, mientras las campanas de la iglesia seguían tocando y las puertas del palacio permanecían cerradas, una verdad quedó clara. Esto no es solo un escándalo real. Es el comienzo de un nuevo capítulo en una saga de siglos de antigüedad, donde la lealtad, el amor y el legado chocan bajo la sombra de la corona. ¿Fue Camila interrogada sobre el descubrimiento antes del anuncio del rey? ¿Cuál fue la reacción y la respuesta de Camila cuando fue confrontada? ¿Lo negó? Averigüemos. La confrontación y el colapso. En la fría noche del 11 de octubre,
el Palacio Real emitió una declaración cuidadosamente redactada. Su Majestad, la Reina Consorte, asistirá con una investigación interna con respecto a la procedencia de ciertas reliquias reales. Sonaba tranquilo y educado, pero debajo de esas pocas palabras medidas, una tormenta se estaba gestando dentro de los muros del poder. En Clarence House, la calma habitual de la ceremonia dio paso a la confrontación. El Salón Maple, conocido por su mesa de caoba pulida y sus retratos dorados, una vez había albergado ensayos para el discurso de coronación del rey. Pero esa noche no era un escenario para la celebración. Era una sala de audiencias. El rey Carlos se sentó a la cabeza de la mesa, con el rostro marcado por una resolución cansada. A su derecha se sentó la princesa Ana, con su expresión afilada como el cristal. A su izquierda, el príncipe William y Catherine, la princesa de Gales, ambos solemnes y tensos. Y en el extremo opuesto se sentó Camila, con el rostro pálido, sus perlas características reemplazadas por una simple cadena de oro. El tipo de cambio que decía más que las palabras. El silencio era sofocante hasta que Camila finalmente lo rompió. Su voz temblaba, pero era firme. «Todos ustedes creen que robé algo», dijo. Sus ojos se dirigieron hacia Carlos. «¿Creen que la robé a ella?» El significado era inconfundible. Ella se refería a Diana, el fantasma que aún persistía en cada corredor real. La respuesta de Carlos llegó lentamente, su voz quebrada por la tensión. «No se trata de ella», dijo. «Se trata de la corona y de lo que la gente cree». Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. En la portada estaba estampado «Confidencial». En el interior había documentos, fotografías, firmas, el tipo de evidencia que no podía descartarse fácilmente. «Estos», dijo Anne rotundamente, «hablan por sí mismos». Los labios de Camila temblaron. «Estas no fueron mis órdenes», dijo, con la voz entrecortada. William se inclinó hacia adelante, su tono tranquilo, pero con un filo de acero. «Entonces, di de quién fueron. Porque el silencio, madrastra o no, causará más daño que cualquier escándalo». Por un momento, solo el lento tic-tac del reloj de pared llenó la habitación. Carlos se recostó, con los ojos pesados. «Quien quiera que lo haya firmado», dijo por fin, «ya no importa. La ambigüedad es veneno para la corona». Sus palabras se sintieron como un veredicto. Detrás de él, a través de la vitrina, la corona imperial del Estado brillaba débilmente bajo la lámpara de araña, mitad en la luz, mitad en la sombra, como si los juzgara a todos. La máscara de Camila comenzó a agrietarse. Su voz se elevó, rompiendo la formalidad que una vez había definido su vida. «¿Creen que quería esto, esta vida, esta carga? Lo reconstruí para esta familia, para esta corona, y ahora me están destruyendo por algo que tal vez ni siquiera ordené». Anne la miró fríamente a los ojos. «Nadie te está destruyendo», dijo. «Pero la confianza, una vez perdida, rara vez regresa». Catherine habló a continuación, su voz suave pero cortante. «Estas joyas no son solo adornos», dijo. «Llevan historias, recuerdos. Cuando uno desaparece, una historia se borra. Y una vez que se pierde una historia, la corona misma se vuelve más tenue». El reloj dio la medianoche. Se tomó una decisión. El consejo privado se reuniría al amanecer. A Camila se le pediría, amablemente pero con firmeza, que renunciara a su título. Su reinado como reina consorte
Había terminado antes de que saliera el sol de la mañana. Carlos permaneció en el salón Maple mucho después de que los demás se hubieran ido. Se quedó mirando la vitrina que contenía la corona, siglos de poder y dolor sellados dentro de ella. Su susurro llenó el vacío. La corona perdura. Horas más tarde, el carruaje de Camila rodó por la oscura campiña hacia Raymil House. La noche afuera era silenciosa, salvo por el sonido rítmico de las ruedas sobre la grava. Cuando llegó, entró en su habitación tranquila y encontró una fotografía de su coronación. Ella y Carlos sonriendo, su corona inclinada ligeramente. La miró durante un largo momento, luego la volteó boca abajo. En otra parte de la ciudad, la voz de Anne llegó a través del teléfono. «Hiciste lo correcto», le dijo a su hermano. Carlos hizo una pausa antes de responder, su tono bajo y cansado. «No sanará». La respuesta de Anne llegó suavemente, como una verdad demasiado antigua para discutirla. «No estaba destinado a sanar», dijo. «Estaba destinado a proteger». Y en ese silencio, pesado, real e interminable, la corona una vez más permaneció intacta. ¿Cómo se enteró el príncipe William del robo? ¿Cuál fue la evidencia que implicaba a Camila? Profundicemos en los detalles del descubrimiento que resultó en el trágico anuncio del rey. Cuando las reliquias se convirtieron en evidencia, en los nítidos días dorados de principios de otoño de 225, la Casa Real era un hervidero de preparativos. La tan esperada gala de patrimonio estaba a solo unas semanas de distancia. Una noche brillante destinada a honrar el grandioso pasado de Gran Bretaña y celebrar su monarquía. Las costureras trabajaron hasta altas horas de la noche. Los joyeros pulieron reliquias impregnadas de historia. Y los pasillos del palacio bullían de conversaciones sobre vestidos, listas de invitados y apariciones reales. En el corazón de todo estaba la reina Camila, elegida para usar la corona de la reina María junto con una deslumbrante variedad de joyas que una vez pertenecieron a la reina Isabel II y a la difunta princesa Diana. Los periódicos elogiaron el simbolismo, una unión de legados. Lo llamaron al público era elegancia, herencia y armonía tejidas en una noche real. Pero dentro de los muros del palacio, debajo del brillo de los diamantes y el decoro, algo más oscuro comenzó a agitarse. La celebración pronto encendería un escándalo que nadie podría contener. Comenzó silenciosamente, como la mayoría de las tormentas, con un susurro. Un raro broche de zafiro, sorprendentemente similar a uno que Diana había usado, apareció en una casa de subastas discreta en Ginebra. Al principio, parecía una coincidencia, pero los coleccionistas de joyas, siempre perspicaces, notaron detalles peculiares. Un pequeño grabado en el cierre. D. 1981. La marca personal de Diana. Los expertos confirmaron que era auténtico. Una pieza que se pensaba que estaba guardada de forma segura en el Royal Collection Trust, intocable y contabilizada. Entonces, ¿cómo había terminado al otro lado del canal, en una sala de subastas privada? El descubrimiento envió temblores silenciosos a través del palacio. Internamente, el caos se avecinaba, el rastro de propiedad, rastreado a través de documentos de envío confidenciales en una factura codificada, condujo de regreso a Raymil House, la finca privada de Camila. La oficina de prensa del palacio se apresuró a elaborar explicaciones. Un malentendido, insistieron,
una atribución errónea. Pero la princesa Ana, nunca engañada por mentiras educadas, no estaba convencida. Exigió una auditoría oficial del registro de joyas reales, el registro meticuloso que rastreaba cada gema, corona y reliquia que la familia había tenido. Cuando llegó la auditoría, los hallazgos fueron más que alarmantes. Fueron devastadores. Faltaban varios documentos. Algunos formularios de transferencia habían sido alterados. Algunas notas de valoración llevaban iniciales que se parecían inconfundiblemente a C.P. Camila. Los pasillos del palacio, que una vez resonaron con los ensayos para la gala, ahora zumbaban con susurros de traición para el príncipe William y Catherine. Se convirtió en un campo de batalla moral. Estaban divididos entre la lealtad a la monarquía y la lealtad a la memoria, al legado de Diana. Una noche, bajo la educada pretensión de una cena familiar, visitaron Clarence House, pero la calidez del parentesco nunca llegó. La habitación se sentía pesada, el aire tenso con verdades tácitas. William rompió el silencio. «La memoria de mamá no es una mercancía», dijo. Voz firme pero tensa a través de la mesa. La expresión de Camila apenas cambió. Catherine, siempre tranquila, agregó suavemente: «Una corona brilla más cuando es honesta». Las palabras permanecieron en el aire, cortando más profundamente que la confrontación. En los días que siguieron, las joyas, una vez símbolos de orgullo y continuidad, se convirtieron en evidencia. Ya no eran adornos, sino testimonios de avaricia, de secretismo, de heridas nunca cicatrizadas por completo. A puerta cerrada, Carlos estaba lívido pero contenido. Con su reserva habitual, redactó una carta para la casa de subastas de Ginebra. Breve y fría, lo que regresó fue la confirmación que destrozó la fachada de la unidad. El broche de zafiro era real. El papeleo se remontaba no a un error administrativo, sino a una venta privada deliberada. Dentro del palacio, la confianza se fracturó. Resentimientos largamente reprimidos resurgieron. La gala del patrimonio, destinada a celebrar el legado de la monarquía, ahora amenazaba con exponer sus fracturas ocultas y lealtades frágiles. La noche que se suponía que deslumbraría al mundo con la grandeza real, ahora estaba ensombrecida por el escándalo. Debajo de las coronas pulidas y las sonrisas ensayadas, la familia real enfrentó una verdad incómoda. A veces, las joyas más brillantes ocultan las traiciones más oscuras. ¿Cómo descubrió el rey Carlos el juego sucio? ¿Cómo se sintió el personal y cómo reaccionó ante las señales a medida que evolucionaban? Profundicemos en los detalles de cómo se descubrió el juego sucio. Sombras dentro de los pasillos reales. A medida que octubre se acercaba, una extraña inquietud se instaló sobre el palacio, del tipo que se arrastra silenciosamente, pero permanece pesadamente en el aire. Incluso el personal lo sintió, aunque nadie se atrevió a hablar abiertamente. Algo estaba cambiando, aunque nadie podía nombrarlo. La primera señal llegó cuando el registro de joyas reales, un registro sagrado de los tesoros de la monarquía guardado durante mucho tiempo a salvo dentro de la torre, fue transferido repentinamente a Clarence House para una auditoría privada. No hubo declaración oficial, ni explicación, solo silencio. Pero aquellos familiarizados con la tradición real sabían lo que significaba. En el palacio, cuando las joyas se mueven, algo mucho más profundo está cambiando. Algo dentro de la familia misma. En la sala Lancaster, los asesores se reunieron en grupos silenciosos, sus voces apenas por encima de susurros.
Un documento de Ginebra confirmó lo que muchos temían. El broche en Winniston era auténtico, y el rastro del comprador conducía directamente a Rey Mill House, la residencia privada de Camilla. Cuando el rey recibió el expediente, se quedó quieto durante mucho tiempo, leyéndolo una, dos y luego una tercera vez, como si esperara que las palabras pudieran cambiar. Finalmente, murmuró solo 2 palabras. No otra vez. Llevaban el peso de viejas heridas, recuerdos de pérdida, traición y las sombras del pasado que se negaban a desvanecerse durante años. Habían circulado rumores sobre las joyas de Camilla, susurros de gargantillas de perlas usadas demasiado pronto después de la muerte de Diana, historias de reliquias perdidas que reaparecieron silenciosamente sin explicación. La mayoría los había descartado como chismes, el tipo de historias con las que se deleitaban los tabloides. Pero esta vez no era un rumor, era un hecho. La evidencia era precisa, fría e innegable. La princesa Ana fue la primera en confrontar a su hermano. Irrumpió en la casa de Clarence, con la voz aguda y firme. «No puedes ocultar esto». El rey no dijo nada. Su silencio habló más fuerte que cualquier defensa. Mientras tanto, William y Catherine ya se estaban preparando para lo que podría venir. Juntos, redactaron un documento confidencial llamado el Documento de Integridad, un plan detallado sobre cómo respondería la familia real si la historia llegaba al público. Las notas de Catherine, escritas cuidadosamente en los márgenes, suavizaron el tono del documento. Un ayudante que la observaba más tarde la describió como la calma en la tormenta. Una noche, un miembro del personal del palacio entró en una de las salas de la galería y encontró a la reina Camilla de pie sola frente a la corona de la reina María, su reflejo brillando débilmente en el cristal. Durante mucho tiempo, no habló. Luego, casi en un susurro, preguntó: ¿Me lo quitarán? El miembro del personal no respondió. Se alejaron en silencio. Al amanecer, llegó el informe final de Ginebra. Los hallazgos fueron claros. El broche había sido vendido con la autorización personal de Camilla. No quedó lugar para la duda. Ya fuera una supervisión o algo deliberado, ya no importaba. La percepción se había convertido en realidad. En el desayuno, William rompió el silencio que se había instalado sobre la familia. «Siempre dijiste que la corona es para el pueblo», le dijo a su padre. «Muéstrales ahora». El rey levantó los ojos lentamente. «La corona también pertenece a la historia», respondió. «Y la historia recuerda». Más tarde ese día, Anne y William se reunieron con Carlos una vez más, presentando formalmente la evidencia. Catherine también estaba allí, tranquila, serena, vestida con un suave atuendo color crema. El anillo de zafiro que una vez perteneció a Diana brillaba débilmente en su dedo. El ambiente estaba cargado de tensión y emoción tácita. La reunión terminó sin una resolución, aunque una conclusión quedó clara. Camilla debe comparecer ante el Consejo Privado. Fuera de las puertas del palacio, los rumores corrían a través de la prensa como la pólvora. Adentro, el silencio pesaba más que nunca. Cada corredor parecía zumbar con inquietud. Cada mirada llevaba un significado oculto. La monarquía, tan cuidadosa de preservar su dignidad, ahora se encontraba al borde de un ajuste de cuentas silencioso, pero peligroso. Uno que podría alterar no solo su imagen, sino su mismo legado.
y aunque el palacio parecía tranquilo desde el exterior, dentro de sus muros, nada estaba realmente tranquilo nunca más. Ha habido casos similares o más complejos de robo real. ¿Podría el descubrimiento del rey Carlos sugerir que los robos reales generalmente son asistidos por personas internas? Profundicemos en los detalles de uno de los robos reales más recientes en París, el robo a la luz del día que robó la historia. Cuando la gente escucha la frase robo real, sus mentes a menudo pintan imágenes cinematográficas. Hombres enmascarados escabulléndose por pasillos iluminados por la luna, guardias adormecidos, alarmas desactivadas silenciosamente. Pero lo que se desarrolló en París recientemente destrozó ese guión familiar. Esta no fue una operación sigilosa fuera de horario. Fue un acto audaz, casi teatral, de robo a la luz del día que asombró a los espectadores y envió ondas a través de la comunidad mundial del arte y el patrimonio. En una mañana nítida de noviembre, los visitantes del elegante Musée Cognac-Jay, escondido en el corazón del histórico distrito de Marais en París, esperaban un día ordinario de admiración silenciosa, delicada porcelana, pinturas al óleo y reliquias de una aristocracia pasada. En cambio, se encontraron siendo testigos de un atraco audaz que parecía sacado de una escena de película de alto presupuesto. Al mediodía del 20 de noviembre, 4 hombres enmascarados irrumpieron en el Museo de París, no con delicadeza, sino con fuerza bruta, armados con hachas y bates. Rompieron vitrinas mientras los visitantes horrorizados observaban. Sus acciones fueron rápidas y deliberadas. En cuestión de minutos, los ladrones desaparecieron por las tortuosas calles de la ciudad en scooters, dejando atrás persecución e incredulidad. Su premio, 7 obras de arte de valor incalculable, incluidas 2 tabaqueras reales que una vez pertenecieron al rey Jorge V y la reina María, reliquias impregnadas de historia británica, prestadas por el Royal Collection Trust. Su pérdida fue más profunda que el dinero. Fue una herida a la cultura y al patrimonio mismo. Los medios de comunicación describieron la escalofriante precisión del atraco. El íntimo conocimiento de los ladrones sobre el diseño y la seguridad del museo desconcertó a los investigadores. No fue un robo al azar, sino un ataque cuidadosamente coreografiado, un eco moderno del saqueo del viejo mundo, donde la elegancia y la audacia chocaron bajo los cielos parisinos. A medida que se difundió la noticia, el asombro se convirtió en indignación y fascinación. Las redes sociales bullían de incredulidad. ¿Cómo pudo suceder algo así a plena luz del día y en una de las ciudades más protegidas del arte de Europa? Los amantes del patrimonio y los funcionarios del museo lamentaron la pérdida, describiendo el robo no solo como un delito contra la propiedad, sino contra la historia misma. El Musée Cognac-Jay, conocido por albergar una colección excepcional de arte y artefactos del siglo XVIII, de repente se convirtió en la escena de una cacería humana internacional. Las autoridades francesas, junto con investigadores mundiales de delitos de arte, comenzaron a revisar las imágenes de seguridad y a rastrear cada posible pista. Los scooters que se alejaban a toda velocidad bajo el sol de la tarde se convirtieron en la última pista visible de lo que pronto podría unirse a las filas de los robos culturales más audaces de Europa. La audacia del acto dejó a todos atónitos. A diferencia de los ladrones que se desvanecen en las sombras, estos hombres eligieron el centro de atención. Parecían prosperar con la misma desfachatez de su enfoque.
una incursión a la luz del día contra artefactos reales ejecutada en un espacio público rodeado de testigos. Fue una declaración tanto como un crimen, uno que cuestionó cuán seguros son realmente incluso los museos más prestigiosos. Y, sin embargo, debajo del asombro y el espectáculo, persiste una tristeza más profunda, un recordatorio de que el arte, sin importar cuán venerado sea, es vulnerable. Las tabaqueras del rey Jorge V y la reina María, una vez símbolos de gusto refinado e intimidad real, ahora existen en la incertidumbre. Su delicada artesanía y su peso histórico se han reducido a mercancías, despojadas de las narrativas que ayudan a contar. A medida que continúan las investigaciones, el mundo espera no solo justicia, sino también restauración. Porque lo que se robó ese día no fue solo oro, esmalte o belleza antigua. Fue una pieza de memoria humana compartida, un vínculo frágil entre el pasado y el presente, ahora perdido en las sombras de la codicia y la audacia. Al final, esto no fue simplemente un robo. Fue una historia de audacia, pérdida y la inquietante comprensión de que incluso las reliquias de la realeza no están fuera del alcance de la ambición humana. Entonces, ¿cómo era el ambiente cuando Carlos estaba haciendo su anuncio? ¿Cómo fue la reacción de Camila? ¿Cómo reaccionó el público ante el desarrollo? Averigüemos. Amanecer del ajuste de cuentas. La mañana llegó fría. El 13 de octubre amaneció metálico y severo. Los reporteros se alinearon en las puertas, cámaras apuntando como lanzas. A las 10 de la mañana en punto, el rey Carlos entró en el gran salón. Estaba demacrado, digno, llevando décadas en silencio. La corona de la reina María estaba a su lado, brillando bajo el foco. En el salón estaban los funcionarios, la prensa y la familia. William estaba de pie directamente detrás de su padre. Catherine a su lado, compuesta. Anne permaneció, con la cabeza inclinada. El aire se sentía como un funeral para un título. Cuando Carlos habló, su voz era firme pero pesada. Con profunda tristeza, confirmo una decisión que no se ha tomado a la ligera. La corona debe permanecer intachable. Su Majestad, la reina consorte, Camila, por la presente se retira de todos los deberes y renuncia a su título. El silencio se tragó la sala. Entonces, como si la gravedad misma cambiara, continuó. Esta decisión no surge de la ira, sino de la preservación. La corona es más que gemas. Es la confianza entre el soberano y el pueblo. Esa confianza nunca debe romperse. En ese silencio, electrizado, tembloroso, las cámaras destellaron como relámpagos. El mundo ve el momento. Afuera, las multitudes murmuraban con asombro e incredulidad. Algunos vitorearon, otros lloraron. Surgieron retratos de Diana. Tributos florales aparecieron en las puertas de Kensington. Lirios, notas, incluso una pequeña réplica de un broche de zafiro. Carlos hizo una pausa. Se volvió hacia William. «Es hora». William dio un paso adelante, colocando un decreto encuadernado en terciopelo en el atril firmado por Judah King y el Consejo Privado. Catherine suavemente apoyó su mano en la de él para estabilizarlo. La línea final de Carlos resonó durante generaciones. La fuerza de la monarquía no se mide por el esplendor, sino por la conciencia. Luego inclinó la cabeza. Anne rompió el decoro. Se movió para pararse a su lado, colocando una mano enguantada sobre su hombro. Las cámaras lo captaron,
El gesto se volvió icónico. William acompañó a Catherine fuera del salón. Pasaron por las puertas bajo flashes y oportunidades. «Larga vida al príncipe y la princesa de Gales». Su futuro forjado en la crisis ahora brillaba como un nuevo amanecer. En Rye Mill House, Camila observó en silencio. El anuncio se reprodujo, su rostro ilegible. Se quitó el anillo y susurró: «Así termina». De vuelta en Clarence House, Carlos entró en el salón Maple. Se quedó flotando frente al cristal de la corona, extendiendo la mano pero sin tocarla. Su reflejo se dividió entre los diamantes en la sombra. Susurró: «Perdóname». 12 toques de las campanas de la iglesia resonaron en Londres. Un ajuste de cuentas, una catarsis, un renacimiento. El mundo declaró el día, el ajuste de cuentas de la corona. El amor, el legado y el deber chocaron bajo los diamantes que habían sobrevivido a cada corazón que los usó. Al anochecer, Londres contuvo el aliento. Ni celebración ni luto, sino algo intermedio. Las puertas doradas brillaban a la luz de las lámparas mientras las multitudes aumentaban. Adentro, el palacio sabía que había obedecido el protocolo, pero a un costo que nadie podía cuantificar. Carlos pasó la noche solo en su biblioteca. Una carta yacía ante él, sellada, dirigida a mis hijos. La había reescrito 3 veces antes de decidirse por esta verdad. Las joyas de esta familia no son diamantes. Son honestidad, compasión, moderación. Si alguno de esos vacila, la corona pierde su brillo. La selló, la cerró y dejó que el silencio se asentara. En el Palacio de Kensington, William y Catherine se prepararon para su primera aparición pública desde la tormenta. Su compostura era tranquila, su fuerza atenuada. El vestido gris de Catherine captó la luz de la noche. En su muñeca yacía el brazalete de perlas de la reina Isabel, un símbolo de legado transmitido hacia adelante. William le apretó la mano. Mamá habría estado orgullosa. Por un momento, su sonrisa se sintió genuina. Mientras tanto, Camila permaneció secuestrada. En su sala de estar, apagó el televisor antes de los comentarios finales. Contempló esa fotografía de la coronación. Ahora boca arriba de nuevo. Una frágil posibilidad parpadeó. Tal vez el perdón como la verdad regresó lentamente, y así la corona perduró, no como una reliquia impecable, sino como algo renacido, su brillo probado por la crisis, su metal marcado por la revelación. Porque a veces el legado no se construye en la grandeza, sino en el coraje de mirar hacia adentro y actuar incluso cuando todo corre el riesgo de hacerse añicos. Esto no es simplemente un drama real, es una historia para todos nosotros. Cómo el poder debe bailar con el principio, cómo la lealtad puede convertirse en una jaula y cómo a veces los reinados más grandes son aquellos que comienzan.